No se me escapó la ironía de haber pasado 6 años rastreando corredores migratorios de osos negros y alces solo para que mi carrera terminara por no poder identificar huellas. Doctora Elena Córdoba, esa era yo, 34 años, publicada en 3 revistas arbitradas. Ganadora del premio Hewitt de conservación, y me quedé de pie en 8 centímetros de barro de octubre mirando huellas que hacían que mi manual de campo pareciera un libro para niños. Las huellas medían 22 centímetros de largo, cánidas en la colocación de las garras, pero con un dedo trasero oponible que ningún lobo poseía. Presionadas lo suficientemente profundas como para sugerir algo más de 90 kilos moviéndose en 2 patas, no en 4. La pregunta me quemaba en el estómago incluso entonces, ¿informas de lo que ves o que mantiene intacta tu financiación? Había conducido hasta el corredor de Sawback Mountain en mi Nissan Frontier un martes, una de esas mañanas grises donde la niebla se aferraba a las crestas como humo viejo. KWPN 104.7 había estado transmitiendo Bluegrass hasta que la señal se apagó en algún lugar después de Millerton, dejándome solo con el zumbido de los neumáticos todoterreno sobre la grava. Mi tarea era rutinaria, documentar el movimiento de los ciervos por el paso de piedra caliza, revisar las cámaras trampa y recomendar ajustes en las cercas para la nueva ampliación de la carretera. 3 días de trabajo de campo en solitario, la clase de soledad que antes se sentía como libertad. La cabaña del servicio forestal se encontraba en el kilómetro 42, una estructura achaparrada de bloques de hormigón con techo corrugado y ventanas cubiertas de malla metálica. Me había alojado allí 2 veces. La llave estaba debajo del tanque de propano, como siempre. Dentro olía a creosota y excrementos de ratón. Dejé mi equipo en la mesa de contrachapado, un portátil, 2 cámaras, comida liofilizada para una semana y un termo con café que se había entibiado durante el viaje. La cabaña no tenía señal de móvil, pero había enviado mi itinerario a la oficina del distrito. Protocolo estándar. Pasé esa primera tarde recorriendo el transecto norte, marcando coordenadas en mi GPS donde se agrupaban excrementos de ciervo cerca de un arroyo estacional. Las maderas nobles ya habían pasado su máximo esplendor, el suelo del bosque era un mantillo de hojas húmedas que amortiguaba mis pasos. Las ardillas trabajaban en los nogales. Un pájaro carpintero crestado martilleaba en algún lugar del dosel. Todo normal. Todo catalogable. Encontré la primera cámara trampa alrededor de las 15 horas, montada en un fresno con vistas a un sendero de caza. La tarjeta S demostraba el desfile nocturno habitual, mapaches, un coyote curioso, ciervas de cola blanca. Luego, con fecha y hora a las 3:47 de la mañana anterior, un solo fotograma me dejó paralizado. La imagen se disparó por movimiento, pero estaba mal iluminada, solo se veía la periferia del flash infrarrojo. Lo que pude ver, una enorme figura erguida, de al menos 2 metros de altura, cubierta de un pelaje oscuro que reflejaba la luz con una cerda áspera. La postura no era la adecuada para un oso, hombros demasiado anchos, cuello demasiado pronunciado, patas claramente bípedas. Se veía un antebrazo, extendido hacia la cámara con lo que parecía una intención deliberada, con garras o dedos extendidos contra la carcasa del objetivo. La siguiente imagen, 2 segundos después, no mostró nada. La cámara había sido girada 45 grados hacia abajo, apuntando hacia la tierra. Revisé la montura. Los tornillos estaban bien apretados. La cámara no se había caído, la habían movido. Algo la había ajustado. De vuelta en la cabaña, subí la imagen a mi portátil y la amplié hasta que los píxeles se fragmentaron en bloques sin sentido. La estructura del brazo parecía cánida, radio y cúbito alargados, pero los dedos estaban demasiado articulados, demasiado decididos. La comparé con mis archivos de osos negros. Proporción incorrecta de las extremidades. Busqué bases de datos de morfología de lobos. Distribución de masa incorrecta. Me quedé allí sentado mientras el crepúsculo se filtraba en la habitación, con la única bombilla de la cabaña resaltando con crudeza mis notas.
Y admití que no tenía una clasificación taxonómica para lo que estaba viendo. Debería haberme ido entonces. Cargar el Nissan y conducir de vuelta a la oficina del distrito con la tarjeta SD y una recomendación para intensificar el proceso. Pero la curiosidad es la moneda de cambio de mi profesión y había construido mi carrera verificando lo improbable. Tomé la decisión, estúpida en retrospectiva, justificable en el momento, de quedarme una noche más y revisar las cámaras trampa del sur al amanecer. Documentaría todo, correlacionaría los datos y presentaría un panorama completo. Eso es lo que hacen los científicos. No huimos de las anomalías, las investigamos. La oscuridad llegó rápidamente a las montañas. Calenté un paquete de macarrones con chile en la estufa de propano y comí de pie, mirando por la ventana de malla metálica la línea de árboles a 50 metros. El bosque se había quedado en silencio. Ni el canto de los búhos, ni el zumbido de los grillos, solo el siseo de la estufa y mi propia respiración. Me dije a mí mismo que era el mal tiempo, la presión barométrica bajando antes de un frente. Los animales se callan antes de las tormentas. Lo había leído en alguna parte, o tal vez solo necesitaba que fuera cierto. Alrededor de las 21 horas escuché el primer rasguño. Provenía de la pared este, un roce intencionado de algo duro contra un bloque de hormigón, lento y metódico. Me quedé paralizado con la cuchara a medio camino de la boca. El sonido cesó. 10 segundos de silencio. Luego reanudó, más bajo esta vez, cerca de los cimientos. Dejé la comida, cogí mi linterna Maglite y la encendí. El haz de luz era firme. Mi mano no. Me acerqué a la ventana e incliné la luz hacia afuera, barriendo la línea de árboles. Nada. Solo el reflejo plateado de la lluvia que empezaba a caer. Los arañazos cesaron. Esperé, contando los latidos, y luego volví a la mesa. Mi teléfono satelital estaba allí, una voluminosa unidad de Iridium para emergencias. Consideré llamar a la oficina del distrito, pero ¿qué diría? ¿Oí un ruido? Era una investigadora senior, no una becaria asustada. Me obligué a terminar de comer, luego cerré la puerta de la cabina con llave, un pestillo endeble que de repente parecía diseñado para la privacidad. No para la seguridad, y arrastré la mesa contra ella. Exagerado, probablemente. Reconfortante, sin duda. No dormí. Me acosté en el catre con las botas puestas, escuchando la lluvia tamborilear sobre el techo de metal, e intenté construir un marco racional. Los mapaches arañaban los edificios. Los puercoespines roían la madera lixiviada por la sal. Incluso los ciervos, asustados por un depredador, podrían tropezar contra una pared. Pero el sonido había sido demasiado agudo, demasiado regular, demasiado parecido a una prueba. Alrededor de las 2 horas, volvió a sonar, esta vez en la puerta. No un arañazo. Presión. El pestillo crujió cuando algo empujó hacia adentro, encontró resistencia en la mesa y se detuvo. Una pausa. Luego, 3 impactos distintos, espaciados uniformemente, como golpes. Me incorporé, con el pulso acelerado. Los golpes se repetían, al mismo ritmo, con la misma fuerza. Deliberados. Comunicativos. Apunté la linterna hacia la puerta, como si la luz pudiera ser un arma. Mi voz salió más débil de lo que pretendía. ¿Quién anda ahí? Silencio. Entonces, desde el otro lado de la puerta, un sonido que aún oigo en pesadillas, un resoplido húmedo y gutural que subía y bajaba con una cadencia casi parecida a la de una risa. Duró unos 5 segundos. Cuando se detuvo, oí pasos, pesados, bípedos, dando vueltas alrededor de la cabaña. Se movieron de la puerta a la pared norte, rozando una vez la esquina, y luego continuaron por la parte trasera. Seguí el sonido de oído, girando en el catre, mientras la luz de la linterna Maglite se movía bruscamente por el techo. Los pasos completaron el circuito y se detuvieron en el tanque de propano.
Un suave sonido metálico, el tanque se sacudía. Luego, nada. Me quedé paralizado hasta el amanecer, la adrenalina se convirtió en náuseas, cada crujido de la estructura de la cabaña era una nueva punzada de pánico. Cuando una luz grisácea finalmente se filtró por la malla de la ventana, aparté la mesa y abrí la puerta. La lluvia había parado. El barro rodeaba la cabaña como una lámina resbaladiza, y allí, claras como la evidencia, estaban las mismas huellas que había encontrado en el sendero, docenas de ellas, formando un círculo alrededor de la estructura. En la puerta, una sola huella estaba tan profunda que el agua se había acumulado en la depresión del talón. Cerca, grabadas en el barro con lo que debía de ser una garra, había 3 surcos paralelos, cada uno de unos 30 cm de largo, perfectamente rectos. Fotografié todo con manos temblorosas y luego cargué mi equipo en el Nissan. Había terminado. Anomalía documentada, instinto de supervivencia activado, hora de intensificar. Pero al girar el contacto, el motor hizo un clic y se apagó. Lo intenté de nuevo. El mismo resultado. Abrí el capó e inmediatamente vi el problema, los cables de la batería estaban sueltos, la carcasa de goma del terminal positivo estaba destrozada, el cable de cobre estaba expuesto y doblado. No estaba corroído. No estaba desgastado. Destrozado, con marcas visibles de garras arañando el metal debajo. Fue entonces cuando oí las voces. 2 hombres discutían, sus palabras, amortiguadas por la distancia, parecían un poco urgentes. Tomé mi linterna y caminé hacia el lugar del ruido, siguiendo el camino de acceso hacia el este. A unos 400 metros, los encontré, una Ford F-250 con los pasos de rueda llenos de barro y un remolque con un todoterreno, aparcado torcido sobre la grava. 2 hombres estaban de pie junto al capó, que estaba abierto. El más joven, de unos 20 y tantos años, llevaba un chaleco de seguridad naranja sobre una chaqueta de lana y tenía el aire afeitado y arrogante de alguien acostumbrado a tener razón. El hombre mayor, de unos 50 y tantos años y barba plateada, estaba de pie con los brazos cruzados, mirando fijamente el compartimento del motor como si lo hubiera traicionado personalmente. «¿Batería?», grité. Ambos se giraron. El más joven se recuperó primero, con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Sí, muerto de miedo. Justo pasó, la camioneta estaba bien hace una hora. ¿Tienes cables? El mío también está muerto, dije, acercándome. Alguien arrancó las terminales. La sonrisa se desvaneció. ¿Alguien? Les conté lo que había visto, las huellas, las grabaciones, el circuito alrededor de la cabaña. Mantuve un tono clínico, ciñéndome a las observaciones, pero observé sus rostros. El hombre mayor, que se presentó como Rechanoweth, asintió lentamente con expresión sombría. El más joven, Brant Calloway, un guía de caza local, se rió a carcajadas. Señora, sin ofender, pero probablemente tenía un oso negro revolviendo su basura. Siempre abren capós buscando envoltorios de comida. No era un oso, dije. Claro que sí. Huellas grandes, ¿verdad? Se ven enormes en el barro. Ray lo interrumpió en voz baja. Brent, cállate. ¿Sabe cómo es un oso? Se giró hacia mí. ¿Lo viste caminar erguido? En cámara. Y lo escuché anoche. Probó mi puerta. Ray y Brent intercambiaron una mirada. Algo surgió entre ellos, un entendimiento que me excluía. Finalmente, resuspiró. Tenemos que llegar a mi taller, a unos 5 kilómetros al sur. Tengo herramientas y una batería de repuesto. Lo solucionaremos, pero deberíamos ir juntos. Así es más seguro. ¿Más seguro de qué?, pregunté, aunque ya lo sospechaba. Brent miró la línea de árboles y su arrogancia se transformó en algo más tenso. Los lugareños lo llaman el Suk. Son tonterías de los Apalaches, sobre todo,
una especie de perro del diablo que camina como un hombre. Rey jura que es real. Él es real, dijo Rey. Y si se mete con los vehículos, significa que no quiere que nos vayamos. Cogimos el todoterreno, los tres apiñados en una máquina para dos, yo encaramado en el portaequipajes trasero con la mochila bien sujeta. Brent conducía, demasiado rápido para el camino lleno de baches, mientras Ray llevaba su rifle de caza sobre el regazo, un Remington 700 que parecía bien mantenido. Le pregunté cuándo había visto antes al Suk. Me contó de una cacería de hacía 6 años, una excursión guiada para cazar alces que salió mal cuando algo lo siguió durante 2 días, dejando cadáveres de ciervos destripados en su camino. Dispuestos en una línea que apuntaba hacia el pueblo. Territorial, dijo. Nos decía que nos fuéramos. No le hicimos caso. Perdimos a un cliente la tercera noche. Encontramos su tienda de campaña rasgada, con marcas de arrastre en el bosque. Nunca encontramos el cuerpo. Dios mío, murmuré. ¿Por qué no salió esto en las noticias? Sí, más o menos. Se reportó como un ataque de oso. El servicio de parque silenció las partes raras, no quería arruinar el turismo. Ra apretó la mandíbula. Pero los cazadores lo saben. Ya no venimos aquí en octubre. Es la época de celo de los ciervos, pero también hay algo más en celo. Brent se burló. A Ray le dan miedo las sombras. Llevo 10 años cazando en esta montaña y nunca he visto nada excepto. Detuvo el todoterreno tan bruscamente que casi salgo volando de la parte trasera. Más adelante, bloqueando el camino, había un cadáver de cierva. Recién muerto, aún emanando vapor de las vísceras expuestas, pero lo inquietante era la ubicación, el cuerpo había sido arrastrado hasta el centro del camino y apoyado contra un tocón de árbol. Con las patas delanteras abiertas y la cabeza colgando. Nos miraba de frente. Deliberadamente. Posando. Remetió una bala en la recámara. Atrás. Ahora. Es solo que. Empezó Brent, pero el bosque a nuestra izquierda estalló en ruido. No eran matorrales que se estrellaban, estaban demasiado controlados para eso. Ramas crujiendo en secuencia, una línea de perturbación paralela al camino, moviéndose rápido. Vislumbré un pelaje oscuro entre los robles, una figura demasiado alta y delgada para ser un oso, trotando a 2 patas con una zancada que cubría distancias imposibles. Luego desapareció, adentrándose en el bosque, dejando solo ramas ondulantes y el olor a almizcle, como a perro mojado y carne podrida. Conduce, dijo Ray. Brent no discutió. Retrocedimos bruscamente, con el motor del todoterreno rugiendo, luego dimos la vuelta y regresamos al norte a toda velocidad. Mi mente buscaba explicaciones a toda velocidad, un oso mal identificado, un bromista local disfrazado, una alucinación inducida por el estrés, pero la parte científica de mi cerebro. La parte entrenada para observar sin prejuicios, sabía lo que había visto. Locomoción bípeda. Pelaje consistente con el de un cánido, pero con una estructura de casi 2,5 metros. Comportamiento que indicaba inteligencia, cebo, posicionamiento, persecución. No volvimos a la cabaña. En cambio, Ray nos dirigió a un desvío que me había saltado antes. Un camino de grava que serpenteaba cuesta arriba hasta un claro donde había un gran cobertizo de postes rodeado de leña apilada y equipo oxidado. El taller. Ray abrió la puerta lateral y entramos a raudales, a un espacio que olía a aceite de motor y serrín. Bancos de trabajo cubrían las paredes, abarrotados de herramientas, repuestos y cráneos de ciervo montados. En un rincón había una caja fuerte para armas, con la puerta entreabierta. Ra fue directo a ella y empezó a sacar armas, 2 rifles más, una escopeta y cajas de munición. ¿Qué demonios estás haciendo?, preguntó Brent. Lo que debería haber hecho hace 6 años. Esa cosa nos está cazando. No nos vamos, luchamos. Oh, dije sacando mi teléfono satelital,
pedimos ayuda. Marqué a la oficina del distrito. Sin señal. Revisé el indicador de señal, ningún satélite captado. Imposible, la red Iridium era global, con línea de visión a la órbita. Salí, apuntando el teléfono al cielo. Nada. Brent me siguió, probando su celular. Sin señal, como era de esperar, pero su rostro palideció. Esto pasó la última vez, dijo Red desde la puerta. Radios, teléfonos, ni siquiera una radio de banda ciudadana, nada funcionó. Es como si la montaña se oscureciera. La radiofrecuencia no funciona así, dije, pero mi voz carecía de convicción. Era biólogo, no físico, y las reglas parecían negociables ahora. Ray me entregó la escopeta, una Mossberg 500. ¿Sabes cómo usarla? Apunta y dispara, dije, tomándolo. El peso era extraño, pero sólido. Pasamos la siguiente hora fortificándonos. Ray tenía un generador diésel y suficiente combustible para encender las luces toda la noche. Arrastramos cajas de herramientas contra las dos puertas, apilamos madera contrachapada sobre las ventanas e hicimos inventario de las provisiones, agua, una caja de pubs de una mini nevera. Cecina y suficiente munición para contener a una pequeña milicia. Brent insistía en que estábamos exagerando, pero trabajó a nuestro lado, con las manos ocupadas incluso mientras hablaba sin parar. Me encontré observando la línea de árboles a través de los huecos en la madera contrachapada, buscando movimiento, la silueta que había visto en el camino. Anocheció. Ray encendió el generador y las luces fluorescentes del taller se encendieron, tiñendo el interior de un blanco intenso. Nos sentamos en cubos volcados, comiendo cecina, fingiendo que era un plan. Fue entonces cuando llegó el cuarto miembro de nuestro grupo. Llegó a pie, sin vehículo, simplemente caminando por el camino de grava con una motosierra al hombro y una cara que no mostraba ninguna sorpresa al encontrarnos atrincherados dentro. Yuki Tanaka, técnica forestal, de 20 años, con cabello corto y negro y esa clase de serena competencia que hacía que el pánico de los demás pareciera una actuación. Estaba marcando árboles peligrosos en la cresta sur cuando el sistema de encendido de su camioneta fue vandalizado, su palabra, precisa. Había caminado 6 kilómetros campo a través hasta el taller de Ra porque era la única estructura marcada en su mapa del servicio forestal. ¿Lo ves?, preguntó Ray. Vi huellas. Vi lo que le hizo a mi camioneta, arrancó la tapa del distribuidor, agrietó el rotor. Eso implica usar herramientas o un acto de vandalismo muy específico. Yuki dejó la motosierra y aceptó la Pabst que Ray le ofreció, abriéndola sin contemplaciones. También encontré la entrada de una cueva bloqueada con ramas frescas, apiladas a propósito. Algo está anidando cerca. ¿Qué tan fresco?, pregunté. Horas. La savia aún está pegajosa. Me miró fijamente con sus ojos oscuros. Eres la bióloga del estudio del corredor. La doctora Córdoba, ¿verdad? Leí tu artículo sobre los cruces de alces en las carreteras. Elena, dije, estúpidamente halagado de que alguien reconociera mi trabajo incluso mientras estábamos acurrucados en un granero fortificado. ¿Tu supervisor sabe que has desaparecido? Preparé mi ruta esta mañana. No vuelvo hasta el jueves. Miró las ventanas tapiadas. ¿Nos quedamos aquí hasta entonces? O hasta que lo matemos, dijo Ray. Brent rió, quebradizo. ¿Matar qué? Ni siquiera sabemos qué demonios es. Es un depredador, dije, mientras las palabras se formaban al hablar. Ápice, inteligente, territorial. Ha aislado a nuestro grupo, saboteado nuestros vehículos, el típico comportamiento de emboscada. No busca presas, busca dominio. O está protegiendo algo, añadió Yuki. Sitio de guarida, amigo, joven. Podría explicar la agresión. Ray negó con la cabeza. Llevo 6 años pensando en esto. No actúa como un animal que protege a sus crías.
Actúa como algo que disfruta de la caza. La última vez, podría habernos matado una docena de veces, pero lo alargó, 3 días de acecho antes de que finalmente atacara. Como si estuviera jugando. Las luces parpadearon. Todos levantamos la vista. El generador tosió, chisporroteó y luego volvió a funcionar. Brent se levantó y se dirigió a la esquina trasera, donde la línea de combustible atravesaba la pared. El tanque está lleno. No debería estar. Empezó el rasguño. El mismo sonido que en la cabaña, pero más fuerte, más insistente, proveniente del revestimiento corrugado cerca del techo. El metal chirrió cuando algo lo atravesó con garras, trazando una línea lenta desde el alero hacia la puerta. Rue levantó su rifle. Yuki cogió la motosierra, pero no la puso en marcha, simplemente la mantuvo lista. Apunté la escopeta hacia el sonido, siguiendo su movimiento, con el dedo apoyado fuera del guardamonte. Como me habían enseñado en el único curso de seguridad con armas de fuego que tomé para el trabajo de campo. Los arañazos cesaron. Un instante de silencio. Entonces, todo el edificio se estremeció cuando algo enorme se estrelló contra el muro norte. Las herramientas tintinearon en sus ganchos. Un frasco de tornillos se cayó y se hizo añicos. Otro impacto, en el mismo lugar, tan fuerte que abolló el revestimiento hacia adentro. Pude ver cómo se formaba la protuberancia, el metal arrugándose bajo la fuerza. Está intentando abrirse paso, dijo Brent, elevando la voz. Gray disparó 2 veces a través de la pared, el disparo del rifle fue ensordecedor en el espacio cerrado. Los impactos cesaron. Esperamos, con un zumbido en los oídos y el olor acre de la pólvora en el aire. Durante unos 30 segundos, nada. Luego, el chirrido se reanudó, pero ahora desde el lado opuesto, cerca de la caja fuerte. Daba vueltas. Una prueba. Tenemos que salir de aquí, dije. Esto es una caja de la muerte. ¿A dónde?, espetó Brent. Es más rápido que nosotros, tiene visión nocturna y es del tamaño de un... El techo crujió. Todos levantamos la vista al oír pasos, pesados y pausados, sobre los paneles corrugados. El metal se combó ligeramente bajo el peso. El polvo se deslizó hacia abajo. La cosa estaba justo encima de nosotros, y me di cuenta con una certeza enfermiza de que había trepado. No había trepado, ni saltado, había trepado con la coordinación y la fuerza de agarre de un primate. Yuki arrancó la motosierra. El motor rugió, saliendo humo azul del escape, y apuntó la cuchilla giratoria al techo. «¿Has oído?», gritó por encima del estruendo. «Confunde». Rue se unió a la batalla, disparando 2 veces más a través del techo en ángulo, evitando donde estábamos. Tomé una llave inglesa y la golpeé contra una viga de soporte, aumentando la cacofonía. Los pasos arriba se deslizaron de lado, inseguros, y luego retrocedieron hacia el borde. Un momento después, oímos un golpe sordo afuera, había saltado. Yuki apagó la motosierra. En el repentino silencio, la oímos caminar de un lado a otro, dando vueltas alrededor del edificio, y luego un nuevo sonido, madera astillada. «La puerta», dijo Rue. Habíamos apilado 2 cajas de herramientas contra la entrada principal, pero la barricada se movía, empujada hacia adentro poco a poco mientras algo forzaba el marco. Podía ver garras, negras, curvas, cada una tan larga como mi dedo, enganchándose en el borde de la puerta, probando puntos de apoyo. La puerta era de acero, pero el marco era de madera. No aguantaba. «Salida trasera», dijo Yuki, señalando la parte trasera del taller. Había una puerta de personal más pequeña, menos fortificada. Corrimos hacia ella, agarrando lo que pudimos, rifles, la motosierra, mi mochila. Rue apartó de una patada la caja que habíamos dejado allí y echó el cerrojo. La puerta se abrió de golpe, dejando paso a la oscuridad y la lluvia. Salimos corriendo al barro justo cuando la entrada principal cedía tras nosotros,
el estruendo del metal y la madera se mezcló con un sonido que solo puedo describir como un rugido, gutural. Resonante, innegablemente vocal. Corrimos. Sin plan, sin rumbo, solo alejándonos. La línea de árboles estaba a 15 metros y nos lanzamos hacia ella, con las ramas golpeándonos la cara y las raíces aferrándose a nuestras botas. Detrás de nosotros, las luces del taller parpadearon y se apagaron, el generador se había destruido o apagado. Me arriesgué a mirar atrás y vi una silueta recortada en la puerta, demasiado grande para ser real, de pie, con los hombros casi rozando el marco. Entonces Brent tropezó y me estrellé contra él, cayendo ambos con fuerza. Yuki me levantó por la correa de la mochila. Retiró de Brent. Seguimos avanzando. No sé cuánto tiempo nos abrimos paso por ese bosque. El tiempo se desvaneció en momentos frenéticos, Yuki gritando instrucciones de memoria, Ra deteniéndose para disparar a ciegas detrás de nosotros, Brent hiperventilando. Yo simplemente intentando mantener las piernas en movimiento. Llegamos a un arroyo y lo seguimos cuesta abajo, con el agua helada alrededor de nuestras espinillas, hasta que Ra me agarró del hombro y señaló una oscura abertura en la ladera, un túnel de drenaje. Revestido de hormigón, medio inundado, que conducía a la montaña. Vieja escorrentía de la mina, jadeó. Una red de ellos. Podemos perderla dentro. O atraparnos nosotros mismos, dije. Mejor que aquí afuera. Tenía razón. Nos adentramos en el túnel, con el agua hasta las rodillas y el techo goteando condensación. Nuestras luces, la linterna de Re, mi maglite, la frontal de Yuki, proyectaban haces de luz estrechos en la oscuridad. El túnel descendía en pendiente, la corriente nos tiraba de las piernas. Detrás de nosotros, en la entrada, resonó un aullido largo, modulado, con capas de armónicos que parecían lenguaje. Sigue moviéndote, dijo Yuki. El túnel se bifurcaba. Tomamos la bifurcación de la izquierda, luego la de la derecha, guiándonos por instinto y desesperación. El aire se volvió más frío, denso, con un fuerte olor mineral. En algún lugar más adelante, oí correr el agua, una corriente más grande. Salimos a una cámara más amplia donde 3 túneles convergían en una piscina central, negra y tranquila, de unos 4,5 metros de ancho. Las paredes estaban resbaladizas por las algas, con antiguos apuntalamientos de madera pudriéndose en las esquinas. Ra recorrió la cámara con su linterna. Nos mantenemos aquí. Los cuellos de botella solo pueden atacarnos en una dirección a la vez. Establecimos un perímetro, tal como estaba, Ra y Brent cubrían el túnel por el que habíamos entrado, Yuki vigilaba la salida opuesta, yo revisaba el tercer pasadizo, que ascendía bruscamente. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener la escopeta. La adrenalina me estaba agotando. Miré mi reloj, casi las 21. Llevábamos más de 1 hora de vuelo. ¿Alguien tiene un plan aparte de esperar?, preguntó Brent. Su voz sonaba entrecortada. Yuki se agachó junto a la piscina, iluminando el agua con su linterna frontal. Esto alimenta el acuífero principal. Si pudiéramos inundar los túneles, podríamos expulsarlo o ahogarlo. ¿Con qué?, pregunté. Señaló hacia arriba. Esas vigas de apuntalamiento están podridas. Si derrumbaras el techo de uno de estos pasajes laterales, represarías el flujo y lo redirigirías. El agua volvería a subir y llenaría la cámara. Nos están enterrando en el proceso, dijo Re. No si lo hacemos bien. Prepara el derrumbe, retírate a un terreno más alto por ese túnel ascendente que Elena está observando. Deja que el agua haga el trabajo. Era una locura. Además, era la primera idea proactiva que alguien había tenido. Me dirigí al túnel ascendente y miré dentro, siguiéndolo con la linterna. Subía abruptamente unos 12 metros, y luego se abría a lo que parecía una cueva natural. Terreno elevado. Ruta de escape. Asentí. Podría funcionar.
Re lo pensó y luego empezó a quitarse el cinturón. Usamos la motosierra para cortar la madera de soporte en el paso norte y conectamos un cordón para terminar el trabajo a distancia. Cuando esa cosa pase. Un chapoteo lo interrumpió. Todos giramos hacia la piscina. Unas ondas irradiaban desde el centro, círculos concéntricos que se expandían hacia afuera. Nada había caído. Las ondas venían de abajo. Yuki se inclinó sobre el borde, iluminando las profundidades con su linterna, y el agua estalló. Salió a toda velocidad, surgiendo del charco en una cascada de agua negra y pelaje enmarañado. No era la misma criatura, era más pequeña, quizá de 1,80 m, pero tenía la misma anatomía errónea, cabeza de cánido, torso de aspecto humano, brazos que terminaban en garras. Agarró el brazo de Yuki y tiró. Ella gritó, soltó la linterna y se deslizó hacia el borde. Disparé la escopeta. La explosión fue enorme en el espacio reducido, los perdigones destrozaron el pelaje y la carne del flanco de la criatura. Soltó a Yuki y se giró hacia mí, con los labios desprendiéndose de unos dientes que pertenecían al cráneo de un lobo. Re le disparó 2 veces, en el centro de su masa, y se convulsionó y se deslizó de vuelta al charco, dejando un rastro de sangre oscura. Hay más de uno, jadeó Yuki, agarrándose el brazo. 4 cortes paralelos, profundos, que sangraban profusamente. Fuera ahora, ladró Re. Corrimos hacia el túnel ascendente, abandonando el plan, abandonando todo menos la supervivencia. Fui primero, trepando por la resbaladiza pendiente, usando la escopeta como ayuda. Brent iba detrás de mí, luego Yuki, y luego recubriendo la retaguardia. Abajo, en la cámara, oí más chapoteos, múltiples impactos, más de los que podía contar. La piscina era una maldita autopista para ellos. Irrumpimos en la cueva natural, un espacio del tamaño de una catedral con estalactitas y un suelo cubierto de escombros. La luz de la luna se filtraba por una grieta en el techo, una abertura, quizás lo suficientemente ancha como para colarse. Yuki llegó primero, apartando los escombros y ensanchando la abertura con las manos. Aquí. Puedo ver la cresta afuera. Re avanzó por el túnel mientras las siluetas nos perseguían. 3, 4, no podía seguirles la pista a todos. Brent se impulsaba por la abertura, luego Yuki, y ambos se estiraron para ayudarme. Agarré la mano de Yuki y ella me levantó con una fuerza sorprendente. Nuestros rostros se separaron por un instante, su aliento caliente y áspero contra mi mejilla. Algo eléctrico nos recorrió, un reconocimiento indescriptible. Entonces atravesé el túnel, rodando sobre la hierba mojada bajo el cielo abierto. Rey no lo estaba. Se quedó en la entrada, disparando a la cueva de abajo, y cuando intentó levantarse, una mano con garras salió disparada y lo agarró del tobillo. Pateó, gruñendo, pero lo arrastró hacia abajo. Yuki se abalanzó sobre él, pero la sujeté por la cintura. No podemos. El grito de Re se cortó de golpe. Siguieron sonidos húmedos, desgarradores y quebradizos, y luego silencio. Corrimos de nuevo. Éramos 3 en lugar de 5. La cresta estaba expuesta, azotada por el viento, salpicada de rocas y pinos raquíticos. Aún faltaban horas para el amanecer. No teníamos ningún plan, ningún refugio, solo la necesidad imperiosa de movernos. Brent sollozaba mientras corría, jadeando ahogadamente. El brazo herido de Yuki colgaba, con sangre goteando de las yemas de sus dedos. Mantuve la escopeta en alto, observando nuestros flancos, esperando un ataque desde cualquier sombra. Encontramos el camino por casualidad, el mismo camino de grava que habíamos tomado antes, ahora resbaladizo por el barro. Y en medio, iluminado por la luna, había un camión de servicio del parque. El camión de Yuki, que debería estar a 6 kilómetros al sur con el encendido destrozado. Estaba allí, impecable, con el motor funcionando suavemente y las luces delanteras encendidas. No, susurró Yuki. No,
eso no es. Es una trampa, terminé. Pero Brent ya corría hacia él, con la desesperación por encima de la razón. Extendió la mano hacia la puerta del conductor y ésta explotó hacia afuera, el metal crujiendo cuando algo dentro se abalanzó. El grande. 2,5 metros de músculos tensos y furiosos, el del taller, y agarró a Brent por el cuello y lo sacudió una vez, como un perro con un conejo. Su cuerpo se quedó inerte. La criatura lo soltó y se giró hacia nosotros. Yuki puso en marcha la motosierra. No sé qué planeaba, cargar contra ella, distraerla, morir luchando, pero el sonido la hizo detenerse. Sus ojos, ámbar y reflectantes, se fijaron en la hoja giratoria. Yuki dio un paso al frente, rugiendo algo sin palabras, y la criatura la siguió, acortando la distancia. Levanté la escopeta y disparé, ajusté la correa, volví a disparar. Ambos disparos la alcanzaron, pero apenas la hicieron tambalearse. Yuki blandió la motosierra en un arco salvaje y la hoja se clavó en el hombro de la criatura, salpicando sangre y pelaje. La golpeó con el revés y ella salió volando, impactando en el suelo a 3 metros de distancia, sin moverse. Estaba solo. La criatura avanzó, cojeando pero impertérrita, mientras su hombro herido se recomponía ante mis ojos. No sanaba, sino que se comprimía, con el músculo tensándose alrededor del corte. Retrocedí, torpe con la escopeta, dándome cuenta demasiado tarde de que me había quedado sin munición. Se abalanzó y blandí el arma vacía como un garrote, impactando en su mandíbula. El hueso crujió. El impacto me sacudió los brazos. La criatura tropezó y corrí, no lejos, sino hacia la motosierra caída de Yuki. La agarré, todavía corriendo, con el motor chisporroteando pero vivo, y giré. La criatura estaba justo ahí. Le clavé la hoja en el pecho, inclinándome con todo mi peso, y la motosierra chirrió al destrozarme el pelaje y el esternón. Las garras de la criatura me arañaron el hombro, destrozando tela y piel, pero me aferré, retorciéndome, empujando más fuerte. Sus fauces se clavaron a centímetros de mi cara, con un aliento caliente y rancio, y entonces algo se rompió en su interior. Un chorro de icor negro brotó de la herida y se desplomó hacia atrás, llevándose consigo la motosierra. Me quedé allí, jadeando, sangrando, mirando el cuerpo. Se estremeció una vez, 2 veces, y luego se quedó inmóvil. Los ojos se apagaron. El pecho dejó de moverse. Yuki gimió detrás de mí. Corrí hacia ella y caí de rodillas. Estaba consciente, apenas, con las pupilas desniveladas. Conmoción cerebral. La ayudé a incorporarse y miró el cadáver, luego el cuerpo desplomado de Brent, y su rostro se endureció. Tenemos que irnos. Los demás. Lo sé. Regresamos cojeando al taller, apoyándonos mutuamente, dejando la motosierra incrustada en el pecho de la criatura. La caminata se hizo eterna. Para cuando llegamos al claro, el cielo se estaba tiñendo de gris con la luz del amanecer. El taller estaba destrozado, la puerta arrancada, las herramientas desparramadas, pero el todoterreno estaba intacto. Yuki, en piloto automático, desvió el contacto y lo puenteó en menos de 1 minuto. El motor arrancó. Bajamos la montaña al amanecer, 2 mujeres exhaustas, cubiertas de sangre y barro, y no paramos hasta llegar a la carretera. Un policía estatal nos encontró allí, aparcados en el arcén, con Yuki inconsciente apoyado en mi hombro. Le dije que nos había atacado un oso. Pidió por radio una ambulancia y un agente de fauna silvestre. Los 3 días siguientes fueron un torbellino de informes y exámenes médicos. Yuki tenía una fractura de cráneo y necesitó 23 puntos de sutura en el brazo. Mi hombro requirió cirugía para reparar el daño del tendón. El equipo de búsqueda y rescate recuperó el cuerpo de Ra del sistema de cuevas, lo que quedaba de él. El cuerpo de Brent fue encontrado en la carretera. La causa de la muerte fue traumatismo masivo compatible con el ataque de un gran depredador.
El servicio de parques envió un equipo al lugar donde había matado a la criatura, pero el cuerpo había desaparecido. Solo un amplio charco de sangre negra y la motosierra, con la hoja doblada e inutilizable. Una semana después, recibí una llamada de un número que no reconocí. El hombre al otro lado se presentó como investigador federal de vida silvestre y me hizo preguntas muy específicas sobre lo que había visto. Le di la versión clínica: depredador inusual, bípedo, comportamiento de manada. Escuchó sin interrumpirme y luego me dijo que los datos de mi cámara y mis notas de campo habían sido clasificados bajo una cláusula de protección de la vida silvestre de la que nunca había oído hablar. Me sugirió que aceptara una generosa beca de investigación ofrecida por un fondo de conservación anónimo y que tal vez continuara mi trabajo en el corredor en otra región. No me amenazó. No hacía falta. Acepté la beca. Trasladé mi investigación a las cascadas. Publiqué 2 artículos más y gané otro premio. A veces, por la noche, todavía oigo el rasguño. Yuki dejó el servicio forestal. Lo último que supe de ella era que estaba impartiendo cursos de supervivencia en Montana. Hablamos una vez al mes, conversaciones cautelosas que nunca abordan del todo lo sucedido. Hay algo inconcluso entre nosotras, una conexión forjada en sangre y terror que ninguna de las dos sabe cómo gestionar a plena luz del día. Quizás algún día. Guardo las fotos que tomé, las huellas, las marcas de garras, la imagen de la cámara, en un archivo protegido en una unidad cifrada. Pruebas que no convencerán a nadie que no haya estado allí. Pero sé lo que vi. Sé quién caminó por esas montañas a 2 patas, quien saboteó nuestros vehículos, puso a prueba nuestras puertas y nos persiguió con un propósito. Los científicos dirán que era un oso. Las autoridades sellarán los archivos. Pero los cazadores lo saben. Y ahora, yo también. El hombre perro es real. Y es más inteligente que cualquier cosa que estemos dispuestos a admitir. 3 meses después de Sawback Mountain, testifiqué ante una junta federal de revisión a puertas cerradas en una habitación sin ventanas en Denver. Sin grabadoras ni transcripciones, solo 5 hombres trajeados que escuchaban mi relato con la atención vacía de quienes ya han llegado a una conclusión. Tenían las grabaciones de mi cámara, mis notas de campo, muestras de tejido que me había raspado de debajo de las uñas durante la hospitalización. Pruebas que había recopilado incluso en estado de shock, porque documentar es un acto reflejo para personas como yo. El investigador principal, un hombre llamado Kirkland, de cabello canoso y ojos cansados, deslizó una carpeta sobre la mesa cuando terminé. Dentro había fotos de la necropsia de un oso negro de aproximadamente 180 kilos, abatido por agentes de fauna silvestre a 2 crestas del lugar del incidente. El cadáver mostraba signos de enfermedad, lesiones, pérdida de pelo irregular, deformidades esqueléticas compatibles con el síndrome de desgaste crónico en especies saltadoras. Comportamiento agresivo, dijo Kirkland, patrones de movimiento erráticos, ataques a humanos. Un ejemplo clásico de un animal enfermo que actúa fuera de lo normal. Eso no fue lo que mató a Rechanoweth, dije. No fue eso lo que yo le puse con una motosierra. Doctora Córdoba, entendemos que sufrió un trauma importante. La consolidación de la memoria bajo presión no es fiable. Su propio informe médico indica conmoción cerebral, pérdida de sangre y posible shock. Sé lo que vi. Kirkland se recostó. Lo que vio fue una situación peligrosa en condiciones de poca luz y bajo estrés extremo. La evidencia respalda que se trata de un oso enfermo con un comportamiento anormal. Ese es el hallazgo. Eso es lo que protege al público sin generar pánico masivo ni destruir la economía regional. Hizo una pausa. También es lo que le permite continuar su carrera sin que lo etiqueten como alguien que presenta informes sobre críptidos. La amenaza fue sutil pero inconfundible. Miré los rostros alrededor de la mesa y comprendí, lo sabían. Quizás no por experiencia propia, sino por archivos como el mío, acumulados durante décadas, siempre sellados, siempre justificados.
La verdad era demasiado desestabilizadora, así que la gestionaron, la contuvieron, la archivaron bajo clasificaciones que la mantuvieron fuera del registro público. Firmé su acuerdo de confidencialidad porque la alternativa era el exilio profesional. Me pagaron la beca prometida, $60,000, y me sugirieron que me tomara un año sabático. Lo hice. Pasé de abril a junio en la casa de huéspedes de mi hermana en Taos, supuestamente escribiendo una propuesta de investigación. Pero sobre todo mirando las paredes del cañón y estremeciéndome con cada aullido de coyote. Mi hombro sanó lentamente, las cicatrices quirúrgicas eran gruesas y estaban entumecidas. No pude levantar el brazo por encima del paralelo durante semanas. La fisioterapia me ayudó con el músculo. Nada alivió las pesadillas. Yuki llamaba todos los domingos a las 19, como siempre. Al principio hablamos de temas superficiales, su recuperación, mi fisioterapia, temas neutrales como el tiempo y la televisión horrible. Pero a finales de mayo, durante un largo silencio, dijo, yo tampoco duermo. ¿Qué tan mal?, pregunté. Ya es bastante malo haber comprado una pistola. Una Glock 19, y haber hecho un curso táctico de 3 días. Sé que es irracional, estoy en Billings, Montana, no en las montañas, pero ya no puedo estar desarmado. Eso no es irracional, dije. Duermo con un cuchillo de caza debajo de la almohada. Otra pausa. Yuki dijo, tengo que volver. Se me encogió el estómago. ¿Qué? A Saubach. Necesito ver el lugar a la luz del día, necesito demostrarme a mí misma que fue real y que se acabó. La ignorancia es peor que cualquier cosa que esté imaginando. Su voz se tranquilizó. Me voy en julio. Me gustaría que me acompañaras. Todo mi instinto de supervivencia me impedía hacerlo. Pero bajo el miedo se escondía algo más, la misma necesidad, el mismo asunto pendiente. Y, siendo sincero conmigo mismo, la fuerza de la voz de Yuki, el recuerdo de su mano aferrándose a la mía mientras salíamos de aquella cueva. El reconocimiento que había sentido y que no sabía cómo definir. De acuerdo, dije. Julio. Llegamos juntos en la camioneta nueva de Yuki, una Toyota Tacoma con parachoques reforzado y portafusiles. Julio significaba flores silvestres y largos días, y las montañas se transformaban en algo casi benigno. Presentamos un itinerario detallado tanto al servicio de parques como a un contacto privado de Yuki. Un coordinador de búsqueda y rescate jubilado que había prometido armar un escándalo si no nos reportábamos cada 6 horas. La cabaña del servicio forestal había desaparecido, había sido demolida, según el aviso oficial, debido a inestabilidad estructural. Solo quedaban los cimientos de bloques de hormigón, ya agrietados por la maleza. Recorrimos el perímetro y encontré el lugar donde había fotografiado las huellas en octubre. El barro se había secado y erosionado hacía tiempo, sin dejar rastro. El taller de res seguía en pie, aunque las puertas estaban encadenadas y un cartel de condenado grapado en el marco. Yuki cortó la cerradura con unas cizallas que había traído precisamente para eso. Dentro, todo estaba como lo habíamos dejado, cajas de herramientas volcadas, cristales rotos, la mancha en el suelo de hormigón donde nos habíamos atrincherado. Los carroñeros o investigadores se habían llevado las armas y cualquier objeto de valor, pero el esqueleto de aquella noche seguía intacto. Ni siquiera lo limpiaron, dijo Yuki en voz baja. Es más fácil condenarlo. Así no hay preguntas. Nos quedamos allí, bajo la luz polvorienta que se filtraba por el revestimiento roto, y sentí el peso de octubre oprimiéndome. Yuki extendió la mano y me la tomó, sin dramatismo, solo un simple apretón, su palma cálida y callosa contra la mía. Nos quedamos así un momento, sin decir nada porque no hacía falta decir nada. Nos llevó 2 horas encontrar la entrada de la cueva, incluso con las coordenadas GPS del informe de búsqueda y rescate. La boca del túnel se había derrumbado,
toneladas de escombros habían sido vertidos en la abertura con excavadoras y una nueva señal de acero advertía sobre la inestabilidad de los pozos de la mina. Escalamos la barrera y nos asomamos por los huecos entre las rocas. El haz de luz de mi linterna penetró unos 2 metros antes de alcanzar escombros sólidos. Re sigue ahí, dijo Yuki. Nunca lo recuperaron del todo. Lo sé. Sacó una petaca de su mochila, destapó el frasco y sirvió una medida de whisky con hielo. Para Re. Y para Brent. Me ofreció la petaca. La tomé e hice lo mismo, el licor desapareció entre las grietas, una libación por los muertos. Caminamos hasta el camino donde me había parado, donde la criatura había muerto, o donde creía que había muerto. La sangre había desaparecido hacía tiempo, lavada por la lluvia y el tiempo, pero calculé la distancia recordando y encontré el lugar. Yuki se arrodilló y apartó las agujas de pino, dejando al descubierto marcas en el asfalto, 4 surcos paralelos donde las garras habían arañado al desplomarse. ¿Aún crees que lo imaginamos?, preguntó. Nunca pensé eso. Bien. Se puso de pie, sacudiéndose las rodillas. Porque he estado investigando. Extraoficialmente, solo en foros en línea y testimonios de cazadores, de esas cosas que nunca aparecen en los informes oficiales. Saubak no es único, Elena. Hay docenas de relatos, en Michigan, Wisconsin, Kentucky, el noroeste del Pacífico. Las mismas descripciones, cánidos bípedos, de 2,5 metros de altura, uso de herramientas, comportamiento coordinado en manada. Siempre en zonas remotas, siempre en secreto. ¿Por qué me cuentas esto? Porque quiero documentarlo. De forma adecuada. Metodología científica, recopilación de pruebas, publicación en una revista que no pueda ser silenciada por una orden de censura federal. Sus ojos brillaban, febriles. Eres una investigadora acreditada. Tengo experiencia de campo y contactos en silvicultura. Juntos, podríamos, Yuki, nos enterrarán. Ya viste lo que hicieron con nuestro caso. Solo si seguimos sus reglas. Sacó una carpeta de su mochila y me la entregó. Dentro había páginas impresas, publicaciones en foros, fotografías borrosas, transcripciones de entrevistas con cazadores de Minnesota y Alberta, todas describiendo lo mismo que habíamos encontrado. Hay un patrón. Territorio de reproducción en las cordilleras del norte, corredores migratorios que usan estacionalmente. Alguien tiene que estudiarlo. Alguien tiene que probar él. Observé la evidencia, el rostro decidido de Yuki, y sentí la antigua atracción del descubrimiento en conflicto con la cautela aprendida. Una parte de mí, la que había ganado premios y publicado en revistas prestigiosas, sabía que esto era un suicidio profesional. Pero otra parte, la parte forjada en el terror de octubre, comprendía que algunas verdades importaban más que la seguridad. Necesitaríamos financiación, dije lentamente. Equipo. Una excusa para justificar nuestros estudios de campo a largo plazo en zonas de alta concentración de críptidos. La sonrisa de Yuki era feroz. Conseguí la subvención del pago por silencio. Y ya tienes la aprobación para la investigación del corredor en las cascadas. Documentamos todo, publicamos en una revista de acceso abierto con sede en Europa y publicamos los datos antes de que puedan suprimirlos. Nos desacreditarán. Probablemente. Pero las pruebas estarán ahí. Y quizá salven a alguien más de lo que nos pasó. Acampamos esa noche cerca de la cresta, turnándonos para la guardia, aunque nada nos perturbaba excepto los búhos y el viento entre los pinos. De madrugada, me senté junto al fuego mientras Yuki dormía, y pensé en recargando su rifle, en la sonrisa arrogante de Brent antes de que el terror la reemplazara. En la sensación de la motosierra devorando carne que no debería existir. Al amanecer, recogimos nuestras cosas y caminamos de vuelta a la camioneta. Antes de irnos, eché un último vistazo a las montañas, las verdes crestas que se extendían hacia el norte, adentrándose en la naturaleza.
En algún lugar de esa extensión, las criaturas estaban en sus guaridas, cazando, viviendo vidas paralelas a las nuestras, lo suficientemente inteligentes como para sabotear motores, probar puertas y arrastrar presas a la oscuridad. El gobierno federal lo sabía. Los cazadores lo sabían. Y ahora Yuki y yo lo sabíamos, con esa certeza que se te mete en los huesos. ¿Crees que nos están observando ahora mismo?, preguntó Yuki, siguiendo mi mirada. Tal vez. Probablemente. Bien, dijo. Que sepan que aún no hemos terminado. Bajamos la montaña mientras el sol de julio subía cada vez más alto, y por primera vez desde octubre, sentí algo más que miedo. Un propósito, tal vez. O desafío. La mano de Yuki descansaba sobre la consola central, entre nosotros, y a mitad de las curvas, extendí la mano y entrelacé mis dedos con los suyos. Me miró sorprendida y luego sonrió, una sonrisa pequeña, íntima y sincera. Entonces, dijo ella. ¿Socios? Socios, asentí. Investigación y otras cosas. Por lo demás suena prometedor. Un desastre a la vez, dije, pero también estaba sonriendo. Pasamos el resto del verano planificando. Trasladé mi base de investigación a Missoule para estar más cerca de Yuki, y montamos una oficina compartida en su apartamento, mapas por todas partes, archivadores llenos de testimonios. Cámaras trampa y kits de especímenes organizados en estanterías industriales. Nos registramos como consultora independiente de vida silvestre, lo que nos dio cobertura legal para el trabajo de campo. Yuki contactó con cazadores a través de redes en línea y creó una base de datos de avistamientos. Desarrollé protocolos de estudio que permitieran documentar el comportamiento de los críptidos mediante métodos ecológicos estándar. En septiembre, desplegamos nuestro primer conjunto de cámaras en la cordillera Bitter Road. Enfocándonos en un corredor donde 3 cazadores distintos habían reportado encuentros durante la última década. No capturamos nada definitivo el primer mes, solo alces, osos y los sospechosos habituales. Pero a principios de octubre, con una cámara ubicada cerca de un sendero de caza, grabamos algo que me hizo temblar las manos al revisar las imágenes. La marca de tiempo marcaba las 3:19. El sujeto entró por la izquierda del encuadre, moviéndose erguido sobre 2 piernas, de unos 2 metros de altura, cubierto de pelaje oscuro. Se acercó a la cámara directamente, como si supiera exactamente dónde mirar, e inclinó la cabeza en un gesto que parecía casi curioso. Durante 3 segundos, miró fijamente al objetivo, sus ojos ámbar reflejaban la luz infrarroja. Luego, extendió una mano con garras y, suave y deliberadamente, giró la cámara hacia el cielo antes de alejarse. Yuki y yo vimos el video una docena de veces, congelándonos en el fotograma donde el rostro llenaba la pantalla. Rasgos caninos, sí, pero mal estructurados, demasiada inteligencia en la mirada, demasiada intención en el movimiento. Saben que los estamos buscando, dijo Yuki. Y están mirando hacia atrás, terminé. Publicamos nuestro primer artículo en noviembre en la Revista Europea de Estudios Criptozoológicos, una publicación marginal sin credibilidad en el panorama general. Pero con total independencia editorial. La respuesta fue inmediata, burlas de colegas académicos. Llamadas amenazantes desde números que no pudimos rastrear y una avalancha de correos electrónicos de personas que habían visto lo mismo que nosotros y nunca tuvieron las palabras ni la plataforma para compartirlo. Kirkland llamó en diciembre. Dejé que saltara el buzón de voz. Su mensaje fue breve: Dr. Córdoba, se equivoca. Hay protocolos para este tipo de información. Llámeme. Lo borré. El trabajo continúa. Estamos mapeando territorios, rastreando los movimientos estacionales y construyendo una taxonomía basada en el comportamiento y la morfología. Es un proceso lento, peligroso y probablemente inútil en términos de aceptación general. Pero cada evidencia que recopilamos,
cada testimonio de cazador que preservamos, cada fotografía que autentificamos, es un contrapeso al silencio. Un registro que, algo está ahí y no desaparecerá solo porque las instituciones se nieguen a reconocerlo. Yuki y yo formamos un buen equipo. Ella es metódica donde yo soy intuitiva, escéptica donde quiero creer, firme cuando vuelven las pesadillas. Hemos aprendido los ritmos de la otra, como toma el café, la cicatriz en su brazo que se toca cuando está ansiosa, como su rostro se suaviza cuando cree que no la estoy viendo. En enero, después de un accidente con un derrumbe durante el trabajo de campo, me besó en la camioneta camino a casa, repentino, feroz y con sabor a adrenalina. No hablamos de ello después, simplemente dejamos que se asentara en el espacio entre nosotras, otra verdad que eventualmente tendríamos que examinar. Algunas noches, cuando el viento aúlla fuera de nuestra oficina y reviso las imágenes borrosas de la cámara de seguimiento, pienso en la criatura que maté en ese camino de montaña. Recuerdo el peso de la motosierra, la resistencia al golpear el hueso con la hoja, la luz que se apaga en esos ojos demasiado inteligentes. Me pregunto si tenía una pareja, una cría, una manada que lloraba su pérdida. Me pregunto si eso me convierte en un asesino o en un superviviente. Sobre todo, me pregunto si finalmente vendrán a por nosotros, no como una emboscada, sino como un reconocimiento de una especie inteligente a otra. Porque eso es lo que me atormenta más que la violencia o el encubrimiento, la posibilidad de que no estemos solos en la cima de la cadena de depredadores, y nunca lo estuvimos. La semana pasada, encontramos huellas afuera del apartamento de Yuki. Grandes, cánidos, bípedos, aplastados en la nieve bajo la ventana de la oficina. Dieron una vuelta al edificio y luego desaparecieron entre los árboles. Presentamos una denuncia policial que no tuvo éxito e instalamos luces con sensor de movimiento que no se han activado desde entonces. Pero sé que estaban allí. Observando. Evaluando. Recordando. El hombre perro es real. Es inteligente. Y en algún lugar de las montañas, en los espacios entre lo que admitimos y lo que sabemos, nos observa mientras lo observamos. La pregunta ahora no es si podemos probar que existe. La pregunta es si sobreviviremos a la prueba. Reviso las cerraduras todas las noches. Mantengo la Mossberg a mano. Y cuando Yuki me toma la mano por encima del escritorio, rodeada de mapas, pruebas y el peso creciente de una verdad demasiado grande para reprimirla, me aferro con fuerza. Aún no hemos terminado. Ni de lejos. Pero sea lo que sea que venga, lo afrontaremos juntos. Y eso al menos es algo en lo que puedo creer.